una manera hasta inconsciente, no nos damos cuenta, pero podemos caer en esperar lo peor del futuro. Y cuando nosotros esperamos lo peor del futuro, muchas veces eso nos lleva a actuar con temor. Nos lleva, por ejemplo, a involucrarnos en la educación o en la instrucción de nuestros hijos, pero con temor. Nos lleva esta visión a lo mejor como fatalista del futuro, nos lleva también a ver nuestro involucramiento en la iglesia con temor, nuestro involucramiento en el trabajo con temor. Y muchas veces ese temor obviamente pues tiene un peso sobre nuestras almas y sí afecta nuestro desempeño en el presente. Termina esa visión negra o negativa, muchas veces puede agotarnos. Entonces estamos todos cansados, estamos tratando de instruir a nuestros hijos o estamos tratando de instruir en la iglesia, pero lo hacemos con un peso que a veces hasta nos lleva a irritarnos, nos lleva a sobrereaccionar, nos lleva a sobreproteger o hasta nos deprime, ¿verdad? Específicamente en el Ministerio de Niños, yo me ponía a pensar y decía, esta visión fatalista puede llevarnos inclusive a pensar que lo que hacemos es como en vano. Que el Ministerio de Niños básicamente discúlpenme los hombres, ¿verdad? Pero hay más mujeres aquí y si cambio los términos nos linchan. Pero básicamente que el Ministerio de Niños somos como niñeras de teología, ¿verdad? O sea que lo que el Ministerio de Niños hace es equipar niñeras que saben teología para entretener a los niños, y que nuestra verdadera función es servir a los padres, que ellos sí están escuchando la palabra, ¿verdad? Obviamente eso es una visión incorrecta. Y lo que vamos a hacer aquí en Isaías, vamos a ver una profecía mesiánica, una profecía que apunta a la obra del Mesías. Y esta profecía nos va a recordar que nuestro futuro, el futuro de nuestras familias, el futuro de la iglesia, depende de una sola persona. Y esa persona no somos tú y yo. Esa persona es el Señor. Nuestro futuro depende del Señor. Y vamos a ver en la Escritura cómo el Señor nos promete que el futuro de su pueblo, tu futuro, va a ser glorioso, va a ser brillante, va a ser hermoso. De manera que que esa visión bíblica, la intención es que nos ayude a que veamos que lo que tú y yo estamos haciendo en el Ministerio de Niños, o lo que principalmente tú estás haciendo en el Ministerio de Niños, ahí en la línea de fuego, con esos mocosos que a veces no te hacen caso, lo que estás haciendo es que estás contribuyendo con el Señor en la edificación de la iglesia futura, en la edificación de la iglesia futura. Lo vamos a ver todo esto de Isaías 62. Es un pasaje que el pastor Carlos nos trajo hace como 4 o 5 semanas. Entonces no vamos a explicar muchos detalles que están aquí en el texto, solamente vamos a agarrar algunas verdades que tú y yo podemos ver y las vamos a aplicar específicamente a lo que estamos haciendo semana tras semana. Si tú no has escuchado el mensaje de Isaías 62, quiero animarte a que lo hagas. No solo complementar lo que vamos a ver ahora, más bien, sino lo que estamos viendo los domingos va a informar bien el que tú puedas escuchar ese mensaje en caso de que no lo hayas hecho. Bien, vamos a empezar. Traigo 3 puntos bien sencillos. El primero de ellos es el amor dinámico e infatigable del siervo por salvar a su iglesia. Vamos a verlo aquí en Isaías 62, versículos 1 y 2. Quiero leerte la palabra. Dice: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no me estaré quieto, hasta que salga su justicia como resplandor y su salvación se encienda como antorcha.
Entonces verán las naciones tu justicia y todos los reyes tu gloria. Y te llamarán con un nombre nuevo que la boca del Señor determinará. Algo que es bien interesante es que aquí está, obviamente está hablando Isaías, aquí en este capítulo de Isaías 62, pero nos explicaba el pastor Carlos, lo que Isaías está haciendo es que le está dando voz al siervo. Entonces es como si Isaías estuviera representando al Mesías, a Cristo. Y nos ayuda a ver que Cristo, algo bien sencillo, Cristo ama a su iglesia de una manera bien profunda. Y ese amor que Él tiene lo mueve a actuar a favor de ella. Básicamente se nos presenta como una imagen de como de un profeta o un líder del pueblo que está sin descanso llamando a una congregación, en este caso el pueblo de Israel, a caminar en la voluntad de Dios. Está continuamente sirviéndolos, buscando que sigan el patrón o la línea que el Señor les está marcando. Y dice de una manera muy gráfica, ¿va? Que no se va a quedar callado. O sea que Cristo no se va a quedar callado hasta que lleve a su iglesia a donde tiene que estar. Yo pensaba en este pasaje y decía, yo como papá, yo sé que muchos de ustedes son padres, como que digo, mira qué curioso, muchas de las veces nuestra lucha como padres no es tanto que no sepamos instruir a nuestros hijos en lo que ellos necesitan, sino que a veces la misma dinámica de necedad de sus corazones nos cansa y como que tiramos la toalla. Nos quedamos callados y ya no peleamos con ellos, en el buen sentido, ¿verdad? No peleamos con ellos por ayudarlos a ver la verdad e instruirlos en lo que tú y yo sabemos que es correcto. Y aquí vemos esta imagen de Cristo de una manera profética donde se nos dice, Él no se va a cansar. Él no se va a cansar. Él no se va a callar hasta que lleve a su iglesia a donde tiene que estar. Básicamente nos está ayudando a ver que el amor que Dios tiene por su pueblo no es un sentimiento estático, no es una emoción estática. A veces nuestro amor puede ser así, ¿verdad? O sea, que tú y yo amamos a alguien y ese amor básicamente se traduce en que es como un sentimiento, sentir cosas bonitas por él, tener pensamientos positivos por él, pero hasta ahí se queda. No el amor de Cristo. El amor de Cristo es dinámico. ¿A qué me refiero con dinámico? Lo lleva a actuar. El amor de Cristo por su pueblo lo mueve a la acción. De hecho, es ese amor dinámico lo que llevó a Jesús a levantar la mano con el Padre y a decir, yo pago el rescate por mi iglesia. Yo pago el rescate por mi pueblo. Es lo que llevó a Jesús a entregar su vida en una cruz para que nuestros pecados fueran pagados. Bueno, ese amor dinámico, este pasaje nos ayuda a ver, no solo es dinámico, sino que también es infatigable. Infatigable, no se fatiga. No solo lleva a Cristo a actuar a favor de su iglesia, o no solo lo llevó, sino que lo mueve a seguir actuando. No sé si algunos de ustedes tengan ahí una traducción, por ejemplo, que sea de la Reina Valera. Nosotros ya estamos acostumbrados aquí a usar la versión de las Américas, pero la Reina Valera traduce la segunda parte del primer versículo básicamente así: por amor de Sión no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré. Entonces Cristo nos está ayudando a ver, yo amo a mi iglesia de una manera dinámica y de una manera infatigable también. A veces tú y yo podemos tener como una visión del sacrificio de Cristo como que Jesús nos amó tanto que entregó su vida por nosotros y que su amor terminó ahí, que su salvación terminó ahí.
Él hizo lo mejor que pudo. Él entregó su vida por nosotros y ahora a nosotros nos corresponde aprovechar ese sacrificio y básicamente sacarle provecho, ¿verdad? Es así, a veces podemos nosotros caer en el error de ver el sacrificio de Jesús o el amor de Jesús como este hombre rico que está interesado en a lo mejor ayudar a un joven que tiene un mal contexto en el que vive, quiere esforzarse por darle una vida mejor y le paga una beca en la mejor universidad que hay de su localidad. La beca ya está pagada, pero ahora al joven le corresponde aprovechar esa beca y aprovechar los estudios para salir adelante. Eso no nos está diciendo este pasaje. Este pasaje nos ayuda a ver que el amor de Cristo es mucho más que eso. Que Él no está, después de haber muerto por su iglesia, así como sentado mordiéndose las uñas, viendo a ver si su iglesia responde, aprovechar el sacrificio tan glorioso que Él hizo por nosotros. Más bien la Biblia nos ayuda a ver que Él paga la deuda por su iglesia. Él muere por nosotros, recibe la ira que a nosotros nos correspondía, pero viene a tomarnos a nosotros, a llevarnos a nuestro hogar celestial. La salvación del Señor no termina en la cruz, sino que comienza en la cruz más bien. En la cruz pagó el rescate para abrir las puertas de la gracia, para así ponerlo, para que así su gracia fluyera y nos tomara a su iglesia, donde estamos, y nos llevara a nuestro destino final, que es la gloria. Eso es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Él no descansará hasta cumplir con todo su propósito para su pueblo. Quiero que lo veas conmigo otra vez. Por amor de Sión no callaré. Por amor de Jerusalén no descansaré. ¿Hasta cuándo, Jesús? ¿Hasta cuándo no descansarás? Hasta que salga su justicia como resplandor y su salvación se encienda como antorcha. ¿Lo ves? Obviamente, Sión representa la iglesia. ¿Ok? Entonces aquí está el profeta diciendo, el siervo, el Mesías, va a hacer una obra completa en la iglesia, de manera que la va a salvar, pero la va a salvar totalmente. Y Él no va a descansar hasta que la iglesia resplandezca, hasta que la justicia de la iglesia resplandezca y su salvación se encienda como una antorcha. Cristo no está deprimido viendo cómo la iglesia está respondiendo, sino que Él está en medio de nosotros actuando para salvarnos y llevarnos a su propósito. Voy a utilizar un ejemplo un poquito como crudo, pero creo que puede servir. Desgraciadamente aquí en Juárez hubo una época donde hubieron muchos secuestros aquí en Juárez y básicamente una de las cosas que hacía la familia de aquellos que secuestraban era que pagaba un rescate, y una vez que lo pagaba, pues básicamente estaba como esperando la buena intención de los criminales para ver si soltaban a su ser querido, ¿verdad? Entonces la familia pagaba el rescate y estaba como a merced de que el otro partido respondiera. A veces pensamos que la redención de Cristo es así, que Cristo vino y pagó el rescate por su iglesia y ahora está Él como nervioso, ¿verdad? Viendo a ver si el otro partido responde. Más bien, yo creo que la redención de Cristo pudiera ser explicada o más semejante
a una película, no se la recomiendo, yo la vi en un camión, me acuerdo. Iba a pagar mis votos a ¿cómo se llama? A Torreón para llevar a mi esposa, allá con su familia. Tengo que cumplir porque tiene uno que cumplir, ¿verdad? Eso es parte de estar casado. Pero bueno, y vi ahí en el camión una película que se llama Taken. No sé cómo se llama en español Taken, pero básicamente habla de una... Yo ahí fui introducido a la trata de blancas. Yo no sabía que existía la trata de blancas. Pero básicamente en esa película se trata de una muchacha que la secuestra un grupo criminal para prostituirla, básicamente. Y que de alguna manera esta muchacha se comunica con su papá y su papá promete rescatarla. Y lo único que el papá hace es que se va a donde esta muchachita estaba, que era creo que París, y de una manera era como un detective él, muy capaz, y él derrota a todos los malos y rescata a su hija y la lleva a casa. Eso es más parecido a la redención de Cristo. Aquí nos está diciendo Isaías que Cristo no va a descansar hasta que su propósito se haya cumplido en su iglesia. Él va a salvar a su iglesia para siempre. Él escogió a un pueblo, pagó el rescate por ellos, pagó todos nuestros pecados, pagó la ira de Dios que nos corresponde y nos va a tomar a nosotros y nos va a llevar a casa. ¿Cómo lo va a hacer Él? No sé, pero la obra lo va a hacer Él. Y eso es lo que dicta nuestro futuro. Eso dicta nuestro futuro. ¿Qué es lo que nos espera a nosotros en el futuro? Que Cristo completará su obra. Que Cristo completará su obra. Esa me lleva al segundo punto. El amor dinámico del siervo garantiza un futuro brillante para su iglesia. Es completamente cierto que como que las tinieblas cada vez se están haciendo más densas en nuestra sociedad y en nuestro mundo. Se está haciendo todo como cada vez más oscuro. Pero este amor dinámico e infatigable del siervo nos garantiza que en el futuro la iglesia va a estar bien. Nosotros vamos a estar bien. Quiero que lo veas. Versículos 3 al 5. Serás también corona de hermosura en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Nunca más se dirá de ti abandonada, ni de tu tierra se dirá jamás desolada, sino que se te llamará mi deleite está en ella, y a tu tierra prometida, porque en ti se deleita el Señor y tu tierra tendrá esposo. Porque como el joven se desposa con una virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como se regocija el esposo por la esposa, tu Dios se regocijará por ti. Estos versículos nos ayudan a ver que el amor dinámico e infatigable de Cristo no se va a acabar en nuestra generación. No lo vamos a acabar nosotros, sino que es para la iglesia de todos los tiempos. Ese amor salvífico que ha hecho toda la diferencia en nuestras vidas. Tú y yo lo vamos a experimentar hasta el día en que nos muramos. Ese amor salvífico, dinámico, infatigable, que ha hecho toda la diferencia en nuestras vidas, nunca va a llegar el día en que no esté presente en nosotros. Tú y yo lo vamos a experimentar hasta el último de nuestros días, pero no solo nosotros, sino las siguientes generaciones también. Pensaba en un ejemplo y se me vino algo simple, creo que puede servir un poco. Es como la situación, es como la conciencia que crece en nosotros con el agua cuando pasamos cierta edad. Cuando uno tiene, cuando uno está joven, pues ves el agua como un recurso así
ilimitado, ¿verdad? Pero ya después de cierta edad, a lo mejor cuando tienes hijos, que empiezas a ver así las ondas así no sé, con, pues todo como más ligado, ¿verdad? Empieza a pensar, oye, el agua realmente puede acabarse, ¿verdad? Y luego escuchamos noticias de que en Monterrey, a los fresotas de allá de Monterrey, se les acabó el agua literalmente. Entonces decimos, literalmente parece que el agua es un recurso que se puede acabar. Entonces estamos así como cuidando el agua, ¿no? Lávate los dientes, pero le pones así un agua en un vasito o no sé, estamos como queriendo cuidar el recurso porque pensamos en el futuro y decimos, queremos que mis hijos y mis nietos tengan agua también. Bueno, a veces podemos ver la gracia de Dios así, como un recurso limitado. A veces podemos ver el amor de Dios como un recurso limitado, como un recurso que nuestros pecados se pueden acabar. Pero la Biblia dice que la gracia de Dios es inagotable. Tú y yo nunca nos lo vamos a acabar. Y no solo nunca nos la vamos a acabar, sino que también va a ser suficiente para la iglesia del futuro. La gracia también estará presente en la iglesia, en la siguiente generación. De hecho, esa gracia, ese amor dinámico garantiza que la iglesia del futuro será brillante. Así será la iglesia del futuro. Algo muy curioso que me está pasando a mí. No sé si a todas las generaciones les pasó, ¿verdad? Pero como que a mí se me figura que todos lo están haciendo ya más chafa. O sea, los lápices, o sea, ya, digo, según yo me acuerdo cuando estaba en la primaria, los lápices como que duraban una eternidad, ¿me explico? O sea, el borrador de los lápices servía. Ahora, a la segunda le borras y se rompe el borrador. O sea, las cosas ya no, como que ya no sirven igual. O sea, la calidad de todo está cayendo. Los profesionistas, la calidad de los profesionistas está decayendo, ¿verdad? Las siguientes generaciones ya no pareciera que aspiran a funciones en la sociedad que sean virtuosas. Quieren ser ahora youtubers. Discúlpeme si aquí algún youtuber, ¿verdad? Pero no necesariamente es algo muy digno, digamos, ¿me explico? Y eso nos puede llevar a pensar, o sea, todo está decayendo, y nosotros pudiéramos pensar, la iglesia en el futuro también va a decaer. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que en el futuro la iglesia será gloriosa. Y no porque tú y yo estamos en la iglesia en el presente, sino porque Cristo tiene un amor infatigable, dinámico, que Él garantiza que su iglesia será gloriosa en el futuro. Quiero que veas conmigo cómo será la iglesia en el futuro. Una iglesia, nos dice este pasaje, resplandeciente, llena de obras de justicia, llena de gloria. Una iglesia que tendrá gloria. Una gloria que las naciones la van a reconocer. El mundo va a ver la iglesia y va a decir, esa comunidad tiene gloria. Una comunidad que está compuesta por los santos del Señor. El mundo va a ver a la iglesia como los santos del Señor, los justos del Señor, sus hijos en los que Él se deleita. Y luego ilustra a la iglesia como una corona. Yo pensaba en una corona y digo, una corona en las manos del rey. Obviamente es una corona digna del rey. Una corona diseñada de una manera exquisita para la persona más importante del reino, ¿me explico? Y una corona tan bella que el rey la tiene en sus manos. Una corona que el rey está protegiendo. Un pueblo bien cuidado, bien atendido. Los jóvenes de la iglesia están yendo a un orfanatorio y creo que van como una vez al mes. Hace tiempo que yo no voy a
ahí al rancho 3M, pero la última vez que fui, a mí me es fácil identificar el perfil de los niños del orfanatorio. Tú los ves a ellos, son niños que están siendo obviamente cuidados por el rancho, pero pues ellos no se dan abasto, ¿verdad? Entonces tú ves a los niños a veces no necesariamente tan bien atendidos, ves a los niños como queriendo atención, ves a los niños como con huecos en su alma que a veces pues los llevan a tener como ciertos problemas en su conducta, ¿verdad? Y yo comparo esos niños con sus hijos, con los hijos de muchas de ustedes que son excelentes mamás, y tú ves a esos niños bien atendidos, bien amados, o sea, bien cuidados. Digo, algo así va a ser la iglesia del futuro. Una iglesia bien cuidada. Está comparando aquí, dice, tu tierra no va a ser desolada, tu tierra no va a ser abandonada, sino va a ser una tierra en donde el deleite del Señor está. Eso es lo que le espera a la iglesia. El cuidado del Señor, la presencia de Dios, el favor de Dios, la bendición de Dios. Inclusive estas cosas nos deben de llevar a nosotros a concluir que la iglesia del futuro va a dar más fruto que la iglesia del presente. La iglesia del futuro va a dar más fruto que la iglesia del presente. ¿Por qué? Porque Cristo está haciendo su obra en nosotros. Fíjense cómo va a terminar la historia. Dice Apocalipsis 19 del 6 al 8. Aleluya. Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Dice, regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria. Porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Fíjense cómo se describe a la iglesia al final. Una iglesia que entiende que Dios es todopoderoso y que reina. Una iglesia que le atribuye a Dios la gloria. Ponte a pensar en eso. Una iglesia que le atribuye a Dios la gloria. ¿Por qué es que le atribuimos a alguien gloria por algo? Honor por algo. Porque entendemos que la causa del bien que nosotros disfrutamos es Él. Por eso lo honramos, por eso le damos gloria. Básicamente la iglesia al final está diciendo, yo estoy aquí por Él. Y fíjate cómo describe, a la iglesia se le ha concedido vestirse de lino fino. Yo veo las siguientes generaciones y digo, tremendo, o sea, se está exaltando cada vez más la violencia y se está exaltando cada vez más la inmoralidad. ¿Qué le espera a nuestros hijos? Un mundo cada vez más violento y cada vez más inmoral. Bueno, en medio de ese mundo, a la iglesia se le va a conceder algo, que vestirse de obras de justicia. Vestirse de obras de justicia. ¿Y por qué es que se va a vestir de obras de justicia? Porque Dios le va a conceder a su iglesia eso. Por eso la iglesia le va a dar la gloria a Él. Porque va a decir, tú eres la causa de que yo esté así. Hay un libro que se llama Manso y Humilde. Yo no sé si ustedes lo han leído. Si no lo han leído, yo quiero animarlos a que lean ese libro. Es un libro bien bonito, escrito por un hombre que se llama Dane Ortlund. Y básicamente una de las razones por las que me bendice tanto ese libro es porque refleja una comprensión como bien profunda del evangelio, con sus implicaciones para nosotros. O sea, tú lees a Dane Ortlund y tú dices, este cuate conoce el evangelio. Este cuate conoce a Jesús y este cuate entiende cómo el sacrificio de Cristo hace toda la diferencia en nuestras vidas. Ahora, una gran pregunta es cómo Dane Ortlund
obtuvo ese entendimiento? Bueno, Dane Ortland es el hijo de un pastor que se llama Ray Ortland. Y muchas veces ahí en el libro lo dice, ¿verdad? Y este cuate, Ray, lo único que hizo es que durante toda su vida estuvo enseñándole a sus hijos la gracia. Estuvo enseñándole a sus hijos del amor de Dios. Y tú ves ese fruto en los hijos. Digo, Señor, qué hermoso. A mí me encanta ver esos testimonios porque me ayudan a recordar que la iglesia no va en decaimiento. La iglesia no va para abajo. La iglesia sigue avanzando. El entendimiento de la iglesia, de lo que Cristo hizo por nosotros, va creciendo, se va solidificando. Porque Cristo está haciendo su obra en nosotros. Eso nos debe llevar a decir, la iglesia del futuro dará más fruto que nosotros. En unos años la iglesia va a estar mejor. Quiero leerte este otro pasaje de Ageo, donde es una profecía que dice más o menos lo que estamos hablando. Ageo 2:9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. La iglesia postrera, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Básicamente este pasaje está haciendo referencia a cómo reaccionó el pueblo de Israel con la segunda construcción del templo. El primer templo que hizo Salomón fue un templo hermoso, grandioso, un templo que fue derribado por causa del pecado de Israel. Y luego a los israelitas se les concedió volver a reconstruir el templo, pero el templo reconstruido quedó así como más, o sea, como gacho, ¿me explico? Entonces los israelitas, cuando vieron el templo, que conocían el anterior, dice la escritura que ellos como que empezaron a llorar, como que decía, pues la gloria de Israel se fue, o sea, Israel va para abajo, vamos en decaimiento. Y ahí es donde el Señor les habla esa profecía y les dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y eso es una realidad para la iglesia. La gloria postrera de la iglesia será mayor que la primera. Ahora quiero lanzarte esta pregunta. ¿Dónde está esa iglesia actualmente? Esa iglesia del futuro. ¿Es solo una idea para el Señor? ¿O el Señor de una manera u otra la está construyendo desde ahorita? Una de las cosas que a mí me encanta hacer es salirme a correr en las mañanas. Y me gusta un chorro porque está así como bien fresco y bueno, está padre. Pero bueno, la cosa es que hace como 2 días estaba corriendo ahí por el Hospital Ángeles. Y enseguida del Hospital Ángeles hay un terreno. Y en ese terreno se ve a leguas que están construyendo algo. No sé qué van a construir, pero ya están empezando a hacer como una barda, y luego hay máquinas así que están como aplanando el terreno. Entonces tú dices y tú empiezas a prever y empiezas a decir, pues aquí a mí se hace que van a construir unos departamentos, o va a ser una extensión del hospital, o va a ser un fraccionamiento como el que está aquí enfrente. Ya imagino cómo van a vender el metro cuadrado del lote. O sea, tú ves eso y tú dices, aquí se está empezando a construir algo. Ya hay una visión para este terreno. Entonces yo quiero preguntarte, la iglesia gloriosa del futuro, ¿el Señor es solamente una idea para el Señor, o el Señor ya está empezando a construirla? Lo que yo quiero animarte a que consideres conmigo es que la edificación de esa iglesia ya está sucediendo. Ya está sucediendo. Y está sucediendo con esos 100 niños que nosotros tenemos cada domingo ahí en las aulas.
cada domingo en las aulas, ahí hay un grupo de niños y esos niños representan la iglesia del futuro. De esos niños el Señor va a levantar a los próximos padres de familia. De esos niños el Señor va a levantar a las siguientes madres de familia que van a dar su vida por sus hijos. Yo tengo el privilegio de conocer a muchos de ustedes y quisiera conocerlos más, ¿verdad? Pero algo que veo en lo que alcanzo de conocer de ustedes es que el Señor ha hecho una obra de gracia genuina. Y aunque ustedes sientan que son unos cristianos mediocres a veces, yo veo la gracia de Dios brillando en sus vidas, brillando como luminares en esta sociedad. Y yo los veo y digo, este fraccionamiento tiene el privilegio de tener a esta familia aquí. Y todos estos vecinos ven la luz a través de sus vidas. Y muchos de sus vecinos a lo mejor los verán a ustedes como anticuados o X o Y, pero las decisiones que ustedes están tomando por Cristo, los pasos que ustedes están dando por Jesús, ese corazón que los lleva a buscar servir la iglesia, se nota. Yo sé que muchas veces el diablo los convence a ustedes de que todo lo que se ve a través de sus vidas es un pésimo testimonio. Eso es una mentira. La gracia del Señor no solamente ha triunfado en sus vidas, sino que sigue avanzando. Y esa luz que brilla a través de ustedes va a brillar a través de los niños que están ahí, en esas aulas. Ellos son la iglesia del futuro. Los próximos líderes de grupo de casa están en esas aulas. Los próximos pastores están en esas aulas. Los próximos misioneros están en esas aulas. Ahorita tenemos aquí entre nosotros y es bien honorable tener una audiencia así porque aquí hay gente que yo respeto un chorro. Desde líderes de grupo de casa hasta un hombre que se va a ir a plantar una iglesia, me explico. ¿Dónde están esos hombres del mañana? Ahí en esas aulas. Ahí en esas aulas está la iglesia del futuro. Ahora, yo quiero preguntarte, ¿cómo debe de informar este pasaje nuestra visión del futuro? Vamos a aplicarlo a nuestros hijos, por ejemplo. ¿Qué es más sano? Que tú y yo sirvamos a nuestros hijos y le prediquemos el evangelio a nuestros hijos esperando lo peor. Diciendo a nuestros hijos, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Sí, van a escuchar de Jesús, pero cuando tengan 18, 19 años van a abandonar la iglesia. Y básicamente como que tú y yo estamos sirviendo, pero como con esta especie de fatalismo, ¿me explico? Lo que yo hago por mis hijos no va a dar fruto. Ellos se van a perder y van a cometer los mismos errores que yo. Y lo que va a pasar es que va a venir un quebranto bien tremendo a sus vidas, como el que vino a mi vida, y entonces sí se van a convertir, pero ya sus vidas van a estar así como todas marcadas, ¿verdad? De una manera como que pensamos así. Yo quiero animarte a que esta visión nos lleve a considerar que es más honroso que tú y yo sirvamos con fe, confiando. Yo creo que esa es una postura más honrosa para Dios, más agradable para Dios, que tú y yo sirvamos a nuestros hijos o a las siguientes generaciones con fe, diciendo la palabra va a triunfar en sus vidas. Hace poquito estaba viendo una película en Netflix con mis hijos, que habla de la Navidad. No me acuerdo exactamente el nombre, pero es un burrito, sale ahí en la portada y habla así de la Navidad. Y en una de las canciones se hace una referencia a Jesús bien bonita. Y básicamente esta referencia decía, ahí en Belén va a nacer el Salvador de nuestros hijos. Va a nacer el Salvador de nuestros hijos. Yo cuando escuché eso, yo dije, ese es Jesús. En Jesús está mi esperanza. En medio de un mundo tan oscuro, tan violento, tan sensual, tan inmoral,
Yo puedo poner mi esperanza en que Jesús salvará a mis hijos, en que Jesús salvará a la siguiente generación. Y una postura semejante debemos de tomarla con la iglesia. Cuando tú y yo sirvamos a esos niños, yo quiero animarte a que tú veas que Jesús es el salvador de esos niños y que Jesús va a tomarlos y Él va a salvarlos y Él va a exaltar a su iglesia a través de ellos. De hecho, nuestro pasaje hace una referencia bien bonita a la siguiente generación. Quiero que lo leas conmigo ahí en el versículo 5. Lo dice de una manera como bien extraña. Dice Isaías 62:5, porque como el joven se desposa, ¿qué se desposa? Se casa. Porque como el joven se casa con una virgen, se casarán contigo tus hijos. Jerusalén, iglesia, como un joven se casa con una jovencita, tus hijos, iglesia, se casarán contigo. Y en otras traducciones la palabra hijos la traducen como edificadores, como que tiene este sentido, tus hijos, o sea, las siguientes generaciones van a hacer un pacto contigo donde ellos serán tus edificadores. ¿Dónde están los edificadores de la iglesia del futuro? Están ahí en esas aulas. Esos niños que tú estás atendiendo. Esos niños que están ahí van a ser utilizados en el futuro para construir la iglesia del Señor. Y en el futuro esos niños van a estar aquí. Yo los veo a muchos de ustedes. Digo, estas personas pagan un precio bien tremendo por la iglesia y construyen la iglesia con sus vidas. A través de sus vidas lo está haciendo el Señor. Bueno, sus hijos van a estar al rato aquí, construyendo la iglesia del futuro. Los hijos de la iglesia, esos niños posteriormente estarán aquí. Y eso me lleva a mi último punto. No sé cómo vamos de tiempo, ahí vamos, más o menos. Eso me lleva a mi último punto. El Señor nos invita a participar en la exaltación de su iglesia y promete que habrá fruto. Quiero que veas conmigo los versículos 6 y 7. Sobre tus murallas, oh Jerusalén, he colocado centinelas. En todo el día y en toda la noche jamás callarán. Ustedes que hacen que el Señor recuerde, no se den descanso, ni le concedan descanso hasta que la restablezca, hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. Básicamente en la última parte de este pasaje, el Señor nos está invitando a participar en la exaltación de su iglesia con un afán parecido al del Mesías. Así como en los primeros versículos vemos a Cristo como con un afán que está luchando a favor de su pueblo sin guardar silencio y sin descansar. Ahora nos está invitando a nosotros a que contribuyamos sin descansar a la edificación de esa iglesia para que el Señor utilice nuestros esfuerzos y Él la restablezca y Él haga de su iglesia una alabanza en la tierra. El Señor nos invita a participar. Nos invita a participar, a servir sin descanso también. Obviamente la aplicación directa es que tú y yo oremos por la iglesia del futuro, ¿verdad? Pero la aplicación no termina ahí. O sea, si al principio veíamos al Mesías hablando y gritando, instruyendo, queriendo guiar, pastorear a su pueblo hasta que su propósito se cumpla, como que aquí de una manera, o sea, implícita, somos invitados a hacer algo parecido. Y yo quiero invitarlos a que persistamos haciendo esto en el ministerio de niños. El ministerio de niños, pensaba yo y decía,
es que a veces como que es cansado porque estás tú semana tras semana, o sea, sirviendo a unos niños que parece que ni les cae el 20. O sea, están todos distraídos, no te ponen atención, tardas un chorro de tiempo preparando tu dinámica y los niños así como simple y sencillamente volteando a ver otro lado, ¿verdad? Pudiera parecer a veces como una siembra continua o sea, sin fruto. Una siembra continua sin fruto. Me quedé pensando, yo dije, a lo mejor es como los remeros de un barco. Yo sé que ni tenemos barcos y no sabemos exactamente cómo funcionaban los remeros. Pero algo que me imagino yo de los remeros era que era tremendamente frustrante su rol, porque ellos nunca veían nada, ¿me explico? Ellos simple y sencillamente estaban remando y remando y remando y remando y remando. Y los de arriba hacían todo lo padre, aparentemente. Ellos se llevaban el mérito. Los remeros nunca se llevaban ninguna medalla. Pero sin embargo, la labor de esos remeros era imprescindible para que el barco llegara y cumpliera su objetivo. Tu labor, que a veces pudiera parecer monótona, que estás enseñándole una misma clase a los niños, donde pudiera parecer que hasta te ignoran. Yo quiero animarte a que consideres que es un esfuerzo honroso para Cristo. A Cristo le agrada la inversión de tu tiempo, de tus talentos y de tu esfuerzo. Y no solo eso, sino que Cristo está utilizando eso para sembrar en esas siguientes generaciones la verdad de su evangelio. Y esa verdad no va a volver vacía. Esa verdad no va a volver vacía. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿No te hacen los niños de repente como reflexiones de lo que tú les estás enseñando? ¿No reflexionan de repente? Oiga, entonces, ¿eso quiere decir que Jesús hizo esto por esto? ¿No de repente preguntan los niños? Claro que sí. ¿Y sabes por qué sé? Porque es el Espíritu Santo el que está obrando. El Espíritu Santo está obrando a través de sus vidas y está impactando a esos pequeños. Y al rato vendrá el fruto. Hace tiempo, mi esposa se reunió con una persona. Ella de hecho, la invitaron a reunirse, a tomar un café con esta persona por una onda así como profesional, para que mi esposa le diera unos consejos de su currículum o de cómo buscar trabajo. Le digo, bueno, sí, qué bueno que no me dijiste eso, porque si yo hubiera escuchado eso, te hubiera dicho que no te juntaras con ella, ¿verdad? Pero bueno, ella lo manejó, ¿verdad? Lo supo manejar ahí, se fue al café con esta persona. Pero me cuenta, esta persona es una hija de la iglesia. Es una hija de la iglesia. Es una niña que estaba en el ministerio de niños. Es una persona que hace unos años estuvo en el hospital. Fuimos a orar por ella, el pastor Abelardo y yo. Nos corrió del hospital la niña, ¿ok? De una manera así como polite, pero no tan polite, ¿ok? Así como que nos dijo, sálganse de aquí, me explico, prácticamente. Bueno, esta niña, en esa conversación con mi esposa, básicamente tenía un corazón abierto, recibiendo el evangelio y habían así como lo que parecía como frutos de conversión. Después de a lo mejor unos 25 años que estaba en el ministerio de niños, donde sus padres no vieron fruto, sino todo lo contrario, una rebeldía abierta. Y esta persona está como reaccionando y está viniendo a la iglesia y está buscando la gracia. Y yo digo, qué tremendo. La obra que el Señor está haciendo en su iglesia no es en vano. El Señor está trabajando por medio de nosotros y su labor no es en vano. Es una inversión. Estamos sembrando la palabra y el entendimiento del evangelio de estos niños
en un futuro les va a caer el 20 y el Señor hará su obra. ¿Por qué? No porque tú y yo demos las clases muy bien, sino porque el Señor es fiel. Porque el Señor es fiel y Él cumplirá su propósito. Quiero dejarles dos cosas finales. ¿Cómo contribuimos a que el Señor haga de su iglesia futura una alabanza a través de nuestro servicio en el ministerio de niños? Traje varias cosas ahí, ignórenlas. Voy a enfocarme en dos. En una sesión más tarde vamos a ampliar en lo demás. Lo primero que quiero animarte es el inciso B. Yo quiero animarte a que sirvas en el ministerio de niños confiando que el Señor hará fielmente su obra. Confiando que el Señor hará fielmente su obra por medio de tu vida. Confiando que Él hará fielmente su obra a través de tu vida. Yo quiero animarte a esto. Los niños no necesitan ahí en las aulas a un supercomunicador. No necesitan a un hombre o una mujer que sea tan inteligente que pueda captar su atención, que sepa decirles así como chistes efectivos y luego apuntarlos al evangelio. No necesitan a un super maestro. ¿Sabes qué es lo que necesita la iglesia del futuro? ¿Qué es lo que necesitan esos niños en las aulas? Necesitan la obra del Espíritu Santo. Necesitan la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te escogió a ti como un instrumento para revelarle a Jesús a estos niños. En cierta manera, ¿qué es lo mejor que le puede pasar a esos niños el siguiente domingo? Tenerte en la clase a ti. ¿Por qué? Porque tú eres un instrumento del Espíritu Santo. Y si tú sirves a esos niños confiando en que Cristo hará su obra, Él te va a usar. Nos decía el pastor Carlos el domingo que nosotros somos como pámpanos, ramitas, y que nosotros damos fruto si permanecemos en la vid. Y se nos decía uno de los, como de los, no quiero decir significados, pero una de las implicaciones que tiene permanecer en Cristo es básicamente atenernos a Cristo. Atenernos a Cristo, ser como atenidos. Y nos decía él, mi esposa se atiene a que yo siempre le voy a sacar, le voy a poner aceite a los carros y le voy a revisar las llantas, de manera que lo único que ella se va a preocupar es ponerle gasolina. Ella se atiene. Yo decía, qué tremendo. Básicamente ella se atiene. ¿Qué es eso? Que ella confía en que el otro hará su parte. Es la manera más efectiva en la que podemos servir en el ministerio de niños. Hacerlo atenidos a Cristo, confiando que Él hará su parte. Que el Espíritu Santo va a utilizar algo sencillo que tú les digas. Tú estás en el ministerio de niños para hablarles de Jesús, para señalar a Jesús. Y lo podemos hacer confiando que por medio de ese esfuerzo limitado y corto, el Espíritu Santo lo va a utilizar de una manera suficiente para revelarse a esos pequeños y para hacer que su obra avance en sus vidas. Es cierto que estoy enfocando la aplicación de esto a los maestros. Y yo sé que el Ministerio de Niños no está compuesto únicamente por los maestros, pero yo quiero que ustedes, los maestros, sepan que todas las demás funciones del Ministerio de Niños están para ponerte a ti la pelota, para que tú le prediques a estos niños. Como nos decía Cara ahorita, los asistentes de maestros, ¿por qué están ahí?
porque al rato tú vas a dar clases. Esa es la intención. Los guardias de seguridad, ¿por qué están ahí? Ahorita vamos a ver la importancia tan tremenda de los guardias de seguridad, pero básicamente para que el diablo no destruya a uno de esos niños que el Señor puso a nuestro cuidado por medio de la perversión de alguien más. Esos niños nosotros, el Señor nos los ha encomendado para que los cuidemos. Es la iglesia del futuro y queremos servirlos predicándoles el evangelio. Entonces los guardias, ¿para qué están? Para asegurarse que no haya un problema en ese sentido. Pero todo colabora para permitir que ustedes como maestros le comuniquen a esos niños acerca de su Salvador. No solo Salvador de ustedes, sino el Salvador de ellos también. Segunda aplicación. Bueno, la primera es, sirve de una manera atenida. Sirve de una manera atenida, confiando que el Espíritu Santo hará su obra. Número 2, ora por los niños de tu clase. Ora por los niños. ¿Tú estás preparando la clase? ¿Cuál es la meta de esa preparación? ¿Que te quede súper bien esa clase? ¿Esa es la meta? No. La meta es que los niños reciban un beneficio. ¿Quién puede hacer eso? El Señor solamente. Entonces, ora en tu preparación para que el Señor bendiga a esos niños y les muestre a Cristo y los salve. Algo quiero comentar esto bien rápidamente. Algo que me ha encantado a mí de este movimiento que sucedió en Ashbury, en Kentucky, es que básicamente como se vio, como lo hemos dicho en otras ocasiones, no sabemos si sea un avivamiento eso que pasó en Ashbury. ¿Qué es lo que sucedió? Es que unos jóvenes tuvieron un servicio de jóvenes y empezaron a escuchar un mensaje y luego empezaron a adorar al Señor y no pudieron parar. Y duraron como, pues no sé si 15 o 18 días unstopped, así, de alabanza y de oración. Y yo veía los videos de esos jóvenes, algo muy sencillo, no era nada emocional, nada fabricado. Pero yo veía a los jóvenes y decía, ¿el Señor está obrando en esta siguiente generación? Está en medio de un país tan inmoral y tan arrogante como es Estados Unidos, discúlpenme los que sean de allá, pero es la verdad. O sea, son bien arrogantes y bien inmorales. En medio de un país tan arrogante y tan inmoral, el pecado de ese pueblo no se ha acabado, la gracia de Dios, sino que la gracia de Dios se sigue manifestando y sigue salvando personas ahí y sigue preparando a las siguientes generaciones que van a anunciar el nombre de Jesús. Yo quiero animarlos a que oremos eso por nuestros niños. Oremos por esos niños que tenemos en las aulas. Señor, sálvalos y levántalos como luminares para los años por venir. Amén.